Antiguo Testamento describe un universo dividido en 3 niveles. Arriba de todo está el cielo, que es lo que podemos ver, pero también el lugar donde habita Dios. En el medio está la tierra, donde habitamos los seres vivientes, y debajo de todo está el Seol, la tierra de los muertos. Los israelitas creían que el Seol era un pozo gigante protegido por una puerta donde iban las personas al morir. Era como una prisión de la que no se podía salir. Como dice Job, los que descienden al Seol ya no volverán. Se han ido de su hogar para siempre y jamás volverán a verlos. Se creía que en el Seol los muertos no tenían conciencia. Era como un sueño eterno. En palabras de Eclesiastés, cuando vayas al Seol no habrá trabajo, ni proyectos, ni conocimiento, ni sabiduría. El Seol no era el infierno, ni era el cielo. En el antiguo Israel no se creía que los muertos estuvieran esperando un juicio ni que fueran a resucitar. No creían en la vida después de la muerte como creemos los cristianos. Génesis dice que el ser humano fue creado del polvo de la tierra y con un alma dada por el aliento de Dios. Por eso, en el antiguo Israel, creían que al morir le devolvían el cuerpo a la tierra y el alma a Dios. El cuerpo vuelve al polvo, a la tumba, al Seol, y el alma, que es aliento divino, se devuelve al Creador. ¿Me estás diciendo que en el antiguo Israel no creían en el cielo y en el infierno? ¿Acaso no creían en la salvación de Dios? ¿No creían en un Dios de justicia que premia a los justos y castiga a los malos? Sí, creían todo eso, pero su concepto de salvación, de bendición y de justicia era bastante diferente del nuestro. Para ellos, la bendición de Dios sucedía única y exclusivamente en esta tierra. Toda la espiritualidad de Israel se basaba en las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. No creían en un más allá, porque para ellos, al morir, todos iban al Seol. Creían en la bondad, la salvación y la justicia de Dios, pero todo sucedía en esta vida. Castigo para los malvados y bendición para los justos. ¿Y qué era para ellos el castigo? Lo peor que podía pasarte era tener una vida breve, llena de frustraciones y sin hijos. ¿Y qué significaba bendición para ellos? Lo mejor que le podía pasar a un israelita piadoso era vivir muchos años, ser feliz, tener prosperidad material y muchos hijos que mantuvieran vivo su recuerdo de generación en generación. Esto es justamente lo que encontramos en la Shema, la oración que repiten los judíos hasta el día de hoy. Escucha con atención, pueblo de Israel, y asegúrate de obedecer. Entonces todo te saldrá bien y tendrás muchos hijos en la tierra donde fluyen la leche y la miel, tal como el Señor, Dios de tus antepasados, te lo prometió. Así era la fe del antiguo Israel, 100% retributiva. El que obedece recibe como bendición una vida próspera, larga y con muchos hijos. El que desobedece recibe maldición. Te dijeron que el relato del rico y Lázaro no es una parábola porque la Biblia no la denomina o subtitula parábola como otras narraciones lo muestran. Te dijeron que el pasaje del rico y Lázaro no es una parábola ya que el Señor Jesús expresó nombres propios como Lázaro y Abraham. Prepárate para conocer. Un argumento que se esgrime para afirmar que el relato no es una parábola es que la Biblia no la denomina o subtitula parábola del rico y Lázaro, como otras narraciones lo muestran. Por ejemplo, parábola del hijo pródigo, parábola de la oveja perdida, entre otras. Sin embargo, debe tomarse en consideración que la Biblia en su forma original no contiene capítulos, ni versículos, ni signos de puntuación, mucho menos subtítulos. Estos fueron añadidos más tarde para una mejor comprensión y estudio de las Escrituras. Por lo tanto, todos estos elementos no fueron inspirados o colocados por los autores originales. Transcurrieron más de 1200 años de la era cristiana antes que apareciera la primera Biblia dividida en capítulos. Esto se le atribuye a Stephen Langton, arzobispo de Canterbury en Inglaterra en el año 1220 después de Cristo. Más tarde, en el año 1551, el francés Robert Estienne realizó la división de los capítulos en versículos. Algunos alegan que el pasaje del rico y Lázaro no es una parábola, ya que el Señor Jesús expresó nombres propios como Lázaro y Abraham, suceso que no ocurre en ningún otro caso. Sin embargo, esto representa una falacia, ya que el hecho de que se mencionen nombres propios no significa que no sea una parábola. Además, Lázaro era un nombre común de aquellos días.
Otro argumento poco contundente para evidenciar que el relato no es una parábola es afirmar que, como las parábolas son comparaciones, debe decir es semejante a, como algunas parábolas así lo expresan. Parábola de la levadura, parábola de la semilla de mostaza, parábola de la fiesta de bodas, entre otras. Aunque ciertamente las parábolas son comparaciones, no en todos los casos Jesús utilizó esa expresión al referirlas, como en el caso de la parábola de la oveja perdida, la parábola del mayordomo infiel, que de hecho anteceden al relato indicado. Pasemos ahora a aclarar ciertos aspectos de este controvertido pasaje. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. La púrpura evidenciaba que la persona era de la alta sociedad, ya que era un privilegio de los reyes y potentados usar ropas teñidas de morado. Algunas de estas telas eran teñidas con ciertos moluscos, para lo cual debían pescarse grandes cantidades. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aquí se detalla la condición deplorable en que Lázaro vivía y el no poder hacer nada más que esperar a que cayeran algunas migajas de comida. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Ambos personajes mueren. Sin embargo, curiosamente el relato no menciona que el mendigo fue sepultado, sino llevado por los ángeles al seno de Abraham. De este versículo surgen algunas interrogantes. Si Lázaro se salva, ¿por qué razón no es llevado al cielo como lo afirma la primera carta a los Tesalonicenses en el capítulo 4, versículo 15 al 17, sino al seno de Abraham, que por cierto es una expresión única en la Escritura citada en este pasaje? Debe aclararse que el seno de Abraham indica un lugar de preferencia. Juan acostumbraba recostarse en el pecho de Jesús. La palabra seno debe entenderse aquí como regazo. Se forma un seno en la parte del cuerpo donde ocurre el enfaldo, es decir, desde la cintura hasta la rodilla. Ahora bien, si todos los que mueren van al seno de Abraham, ¿de qué tamaño es el seno de Abraham? Por otro lado, ¿a dónde fueron los que murieron antes de Abraham? ¿En el seno de quién está Abraham? Algunas congregaciones afirman que el seno de Abraham aquí es simbólico, que seno significa pertenencia, afecto, cercanía. Sin embargo, esto es contradictorio. Enseñan que el fuego, Lázaro, el rico, la cima, todo esto es literal a excepción del seno de Abraham. Por consiguiente, debe considerarse que la historia o es toda literal o es toda simbólica. Según la Escritura, Abraham está esperando inconscientemente la resurrección y la recompensa en su tumba. No está vivo en ningún otro lugar. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Qué es lo que Dios nos ha prometido y que ellos no han recibido todavía? Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. El relato continúa hablando del rico diciendo:
y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. La palabra Hades se encuentra 11 veces en el Nuevo Testamento. Proviene del griego y, al igual que la palabra hebrea Seol, significa sepulcro, tumba. Puedes comparar con el Salmo capítulo 16, versículo 10, que fue escrito en hebreo, y en Hechos capítulo 2, versículo 27, escrito en griego. Ambas palabras han sido traducidas en las versiones modernas como infierno. Este versículo, tomándose desde el punto de vista literal, muestra que hay comunicación visual. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Comienza una comunicación verbal y se presenta al rico quemándose en llamas. Aquí surgen otras interrogantes. Si alguien se está quemando, ¿pide una gota de agua para refrescar la lengua o pide abundante agua para apagar el fuego? El rico pide que Lázaro moje la punta de su dedo en agua y le refresque la lengua, pero ¿con qué dedo y qué lengua iba a refrescar si no tienen? Jesús dijo: Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Además, según las Escrituras, los espíritus no sufren de hambre o de sed. Interpretando el pasaje literalmente, este es un lugar de tormento, el cual muchos han concebido como el infierno. Notemos algo interesante. El cadáver del rico está en el sepulcro. Ahora bien, ¿cómo puede sentir que está quemándose cuando no tiene sistema nervioso? La profecía señala que los impíos, para recibir la recompensa, deben ser resucitados. Esta es la segunda resurrección mencionada en Apocalipsis capítulo 20, versículo 5. De lo contrario, no se efectuará ningún pago para ellos y no habrá muerte segunda. Continuemos analizando los versículos 25 y 26. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Nótese que no es una cima con C, punto más alto de los montes, cerros y collados, sino una cima con S, que es una cavidad grande y profunda en la tierra. A pesar de la misma, existe comunicación audiovisual. Ahora bien, siendo el relato literal, ¿qué gozo puede haber en ese lugar cuando puedo ver a mis familiares que rechazaron el evangelio quemándose? Imagínese a una madre viendo a su hijo torturado por las llamas durante miles de años. ¿Puede hallar gozo en el seno de Abraham? Además, los que se están quemando, lógicamente, ya están perdidos. Por lo tanto, no tienen nada que perder. ¿Cuántas maldiciones, blasfemias, imprecaciones y obscenidades están pronunciando actualmente estos contra los salvos, los cuales escuchan tranquilamente? Siendo así, no existe felicidad ni paz en el seno de Abraham. Continuemos. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. La respuesta de Abraham, llevada al sentido exacto,
evidencia que Moisés y los profetas, para el momento en que Jesús relata este episodio, están vivos entre el pueblo, por lo cual se les puede consultar. Tomando en cuenta toda la escritura, ¿se encontraba Moisés y los profetas como Isaías, Jeremías o Ezequiel en la tierra para ese momento? Debemos admitir rotundamente que no. Todos ellos habían muerto. Él entonces dijo: «No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán». Mas Abraham le dijo: «Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos». Si los hermanos del rico no podían comunicarse con los personajes antes mencionados, ¿cómo es que ellos deben oírlos? Evidentemente, se refiere a un lenguaje figurado, es decir, los escritos de Moisés y los profetas. En la mayoría de los casos, el Señor Jesús, para ilustrar sus enseñanzas, empleó ejemplos de la vida cotidiana o de la naturaleza. Aún así, no tuvo problemas en tomar un cuento de su tiempo, una parábola rabínica conocida como el hijo de Mayán. La esencia de esta parábola está basada en una leyenda egipcia titulada La historia de Satme Camuas en el más allá, que fue adaptada a la cultura judía. Roberto Badenas, en su libro Para conocer al maestro en sus parábolas, afirma que Hugo Grotius en 1918 descubrió el texto egipcio, el cual relata que el hijo de un faraón se escandalizó al ver que a un rico malvado lo enterraban en un hipogeo magnífico rodeado de valiosos objetos, y a un pobre santo, al morir, lo envolvían en su propia esterilla y lo tiraban al Nilo. Ante la observación del protagonista de que la vida le parecía muy injusta, el hijo de Osiris se ofrece a enseñarle lo que ocurría en el más allá. ¿Qué ves en el mundo de los muertos? Veo a un hombre feliz, vestido de lino, sentado en el seno de Osiris. Es el pobre que murió y lo tiraron al Nilo. ¿Y qué ves al otro lado del río? Veo un hombre que estira la lengua para alcanzar el agua, pero no puede. Pues bien, es el rico malvado. En el más allá se restablece la justicia que en este mundo no existe. La adaptación de esta leyenda a la cultura judía, conocida como el hijo de Mayán, fue realizada por un rabino y describe a un rico banquero que murió, y en toda la ciudad cesó el trabajo para acudir al entierro, mientras que a un pobre estudiante de escriba murió y nadie fue a su entierro. Los discípulos del rabino comentaban cuán injusto era que a los ricos les fuera mejor hasta en la muerte, y el rabino les dijo: «Miren lo que ocurre en el paraíso. Allí está el estudiante vestido de lino en compañía de Abraham al lado de una fuente, y en el extremo opuesto, el rico, hijo de Mayán, saca la lengua queriendo beber, pero no puede». Como podemos notar, hay una similitud con el rico y Lázaro. A la parábola del hijo de Mayán, Jesús le agrega el diálogo entre Abraham y el rico. Luego de todo este análisis, cabe la pregunta: ¿por qué Jesús narró este incidente? ¿Cuál era la enseñanza que quería transmitir? Para comprender estos aspectos, se debe recurrir al contexto del pasaje, el cual nos permite apreciar el tipo de personas que oían al Señor en ese momento. Publicanos y pecadores, escribas, fariseos, que eran avaros, además sus discípulos. La sociedad había adoptado muchas ideologías erróneas con respecto al trato de Dios con la humanidad. Una de las creencias de aquellos días con relación a un hombre rico es que era un bendito de Jehová. Por el contrario, una persona pobre y enferma había sido señalada por el dedo de Dios debido a sus pecados. Ciertamente, Dios puede bendecir, y la riqueza es un don de Dios, según se expresa en Eclesiastés capítulo 5, versículo 19. Pero esto
no es una evidencia concluyente que toda persona rica y con salud sea justa delante de Dios. Podemos notar que también los discípulos habían adoptado esta misma ideología. Mientras pasaba, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Creían que el motivo de la pobreza o alguna enfermedad era un castigo por causa del pecado de la persona. Cristo quería, con esta parábola, en primer lugar, erradicar esa falsa concepción. No siempre un rico es justo delante de Dios, y no siempre un mendigo o enfermo es un condenado por Dios. En segundo lugar, ilustrar con ese ejemplo bien notable el contraste de cómo Dios percibe la justicia a diferencia de los hombres. Dios no mira lo exterior. Lázaro termina donde los judíos y el hombre rico pensaban que el rico iría: al seno de Abraham. Y el rico termina donde los judíos pensaban que iba a terminar Lázaro. En tercer lugar, mostrar que en esta vida se decide nuestro destino eterno. Y en cuarto lugar, recordar que las oportunidades presentes hay que aprovecharlas, ya que después de muerto no hay más oportunidad. Esta parábola es de carácter didáctica e instructiva, no literal. Esto fue lo que nunca te dijeron.